Bienvenidos a Café Jurídico en Directo, una sección del podcast de Great Jurist donde, en el tiempo que dura un café, compartimos conocimiento y experiencias con personalidades de nuestro sector. Oye, yo siempre empiezo los directos con un aplauso muy fuerte, así que no vamos a perder la tradición, ¿no? Venga. No se oye mucho, pero bueno, a ver, espera, sube el volumen, que sube el volumen, ahora. Y además real y sincero. Real. ¿Cómo estáis, chicos? Muy bien. Bueno, antes de nada quería agradeceros que os hayáis dejado liar de esta forma para hacer este directo. Que se ha montado en 2 días y además ha sido todo un éxito, así que gracias. Bueno, yo estoy encantado. Además es que hoy, de hecho, ya estamos todos de cierre de año judicial. Yo creo que no hay mejor manera de despedir el año que así, que con vosotros, que además ya hemos hecho directos con vosotros también, y es un lujazo. Así que por mi parte, gracias por invitarme. Bueno, además tú eres el conductor. Eso sí, eso seguro. Así que sin ti no se puede hacer esto posible. He venido en calidad de reproducir las preguntas que nos han hecho, que yo creo que es un tema muy interesante y que yo estoy encantado de poder moderarlo. Los dos sois unos profesionales increíbles de vuestras áreas, o sea que yo creo que ya tenemos a 22 personas por ahí conectadas, así que seguro que vamos a darle respuesta a todas sus dudas sobre Welcome to the Jungle. Retomo las palabras de Bárbara hace unos días con el tema del examen de acceso. Así que, es que es una jungla de verdad. Es una jungla de verdad. Totalmente. Bueno, yo he empezado la semana haciendo una encuesta, bueno, la semana no, que estamos hoy a jueves, ¿no? Ayer hice una encuesta en Instagram y, bueno, la mayoría de personas han aprobado el examen de estado este año, pero es verdad que ha habido algunos fallos. De hecho, hicimos un directo también en Great Jurist, creo que fue la semana pasada, que lo hizo Adrián, que creo que estaba por aquí. Adrián, te queremos. Gracias sí, también ha dicho algo. Por ese excelente directo y es verdad que la mayoría de personas pues, han pasado el examen, mucho estudio, enhorabuena a todos por el esfuerzo y bueno, el botón jurídico por aquí, bueno, madre mía, es que con vosotros los directos son tenemos que hacer más, tenemos que hacer más, así que bueno, sin dilatar muchísimo más, si queréis empezamos un poco a tratar un poco las preguntas que nos han trasladado estos nuevos abogados que acaban de llegar a la jungla. Os voy a hacer una pregunta un poco a cada uno, ¿no? Para un poco ir repartiendo un poco el conocimiento, pero sentiros libres de complementaros mutuamente, que además lo hacéis fenomenal. Bueno, yo creo que la primera pregunta que nos hacen es siempre como la más contradictoria. La gente no sabe cómo por dónde empezar, reta, mutualidad, que es como al final los abogados tenemos que tener una previsión yéndote por la parte pública en el reta, ¿no? El régimen especial de trabajadores autónomos. O, por el otro lado, chicos y chicas, jóvenes abogados que acabáis de entrar en esta profesión, también hay otra opción que es la mutualidad, que es una mutualidad privada. Entonces, bueno, como Enrique también es embajador de la Fundación Mutualidad, que además me consta que conoce bien este tema, pues esta pregunta te la vamos a dirigir a ti, Enrique. ¿Qué le dirías a estos jóvenes abogados que acaban de recibir el apto sobre bueno, se pueden las dos, qué beneficios hay? Bueno, un poquito que nos cuentes un poquito cómo es esta cuestión, que aclaremos las dudas a estos jóvenes letrados. Yo encantado de hacerlo, porque es verdad que yo creo que esta pregunta lo hemos hecho todos, cuando hemos empezado, antes y ahora. Es decir, ¿qué hago? ¿Elijo reta? ¿Elijo mutualidad? Más que nada porque es que no nos explican qué es mejor. Es decir, directamente tenemos, en este caso, el apto a abogados, o cuando nosotros hicimos la carrera, somos abogados y es que rápidamente tenemos que elegir entre una y dos. Yo siempre me recuerdo a la película de Matrix, cuando hay una escena en que Morfeo le enseña a Neo en la pastilla azul o la pastilla roja. Pues esto es igual, reta o mutualidad. Entonces, claro, ¿qué hacemos? Tenemos que elegir en ese momento. Yo, personalmente, os voy a dar mi opinión. Mi opinión, que no influye. Es verdad que yo tengo contacto con la mutualidad, pero esto es una opinión sincera lo que voy a decir ahora. Yo, personalmente, antes de entrar a valorar qué es mejor o no, porque eso creo que daría para un podcast entero, las ventajas que da la mutualidad, las ventajas que da la reta, yo aconsejo a las personas que están empezando que elijan la mutualidad al principio. Y voy a explicar por qué. En primer lugar, porque las prestaciones que da la mutualidad al principio con la cuota mínima no son malas. Es verdad que podrían ser mejores, pero no son malas. Se supone que cuando todos empezamos, pues no tenemos un salario muy elevado. Es decir, nosotros tenemos la suerte de trabajar en un macro despacho con una nómina de 3.000 euros mensuales y, claro, la mutualidad o la reta es un importe que nos van a quitar todos los meses. Es verdad que se puede fraccionar cada 2 meses o cada 3 meses, pero es un importe que nos van a quitar.
Entonces, al principio es verdad que la mutualidad, el importe que se paga es muy poquito. No sé ahora mismo cuánto es. Para Porque los yo llevo unos jóvenes, cuantos años. ¿no? Los jóvenes Para los creo que jóvenes muy tienen ahí... poquito. Es verdad que la reta tiene una tarifa plana también, pero dura poquito. Y ahora con la nueva reforma que han hecho los autónomos, no es que precisamente que quiten, que sea muy esto. Entonces, aconsejo la mutualidad por eso. Uno, porque al principio se paga muy poco, porque tiene muy buenas prestaciones y luego lo más importante, porque si en algún momento en nuestra carrera laboral queremos cambiar, por ejemplo, llevamos 10 años y queremos pasar a la reta, podemos hacerlo, conservando bien la mutualidad, alternando los dos o conservando la mutualidad como un fondo, un capital acumulado. Mira, Natalia comenta que son 25 años. Hay 25 euros. 25 euros, sí. Pues es verdad que es muy poquito eso. Muy poquito con respecto a la reta. Son 5 cervezas en el Paseo de Gracia, chicos. No es tanto dinero. Así que la mutualidad para los jóvenes, fenomenal. Bueno, yo creo... Creo que, Enrique, que tú estás, bueno, si lo quieres contar, yo creo que tú estás apostando por una doble vía, que me lo contaste así entre bambalinas. No, a ver, yo ahora mismo, es verdad que yo estoy en la mutualidad y en la reta, pero también, claro, hay que ver cada situación. Yo ya llevo 10 años trabajando, que se supone que cuando todo el mundo lleva ya una cantidad de años trabajando, ya va a generar más dinero y obviamente puedo alternar con las dos. Principalmente yo la mutualidad tengo como un fondo de pensiones, es verdad, yo pago una cantidad todos los meses de cara al futuro, hombre, pues para tener una pensión de jubilación. Es decir, siempre digo que hay que pensar, hay que vivir el presente, pero pensando en el futuro. Y es cierto que a lo mejor que solo con una de las dos, con mutualidad o reta, al mínimo, si no subimos la cuota, hombre, pues al final nos va a dar una pensión no muy elevada. Pero hay que valorar cada situación. Por eso yo, para ir terminando esta primera pregunta, yo aconsejo eso. Aconsejo pasar a la mutualidad y cuando hayan pasado unos cuantos años, valorarlo. Si pasarnos a la reta y dejar la mutualidad como fondo acumulado o alternar las dos. Alternar las dos, bueno. Yo estoy justo en ese momento ahora. Yo me metí en la mutualidad pues por inercia, porque nadie me hizo un directo explicándome que era mejor. Y me metí en la mutualidad y ahora estoy pues eso, valorando opciones y viendo cómo mejorar, ¿no? Porque claro, al final cuando empiezas y entras en la mutualidad vas al mínimo, ¿no? Y claro, tú das lo mínimo, pero también te dan lo mínimo. Y bueno, pues llega un momento en el que empiezas a plantearte y a pensar en cómo mejorarlo. Y justo lo que estás explicando es el momento en el que estoy yo, Enrique. Pues eso, te aconsejo, valorarlo es una buena valoración, créeme. Luego hablaré contigo, por privado. Bueno, yo creo que la mutualidad, creo que la cuestión de que a mí me lo habían preguntado también en la caja, que si se podía combinar con el reta, ya veis que sí, que Enrique la combina las dos. Y bueno, ya sabemos que Enrique se quiere comprar un chalet de 1 millón de euros cuando se jubile. Es una broma. Pero bueno, siempre al final es como preocuparse por el futuro, ¿no? Porque al final es como que nadie lo hace. Y yo creo que aparte de estas dos cosas, también hay otras posibilidades en el mundo privado, fondos no soy economista, pero hay otras posibilidades, pero bueno, dentro de la abogacía tenemos estas dos. Bueno, Bárbara, yo en esta pregunta creo que también eres una persona, ¿tú tienes un despacho por tu cuenta o trabajas por tu cuenta? No recuerdo si estás en un despacho trabajando o... Yo soy autónoma, pero colaboro con un despacho. Llevo los asuntos penales de ese despacho, pero también llevo los míos propios. Los tuyos. Bueno, entonces aquí nos preguntan y quieren saber también sobre un concepto que yo creo que nos preocupa mucho a todos cuando empezamos a ejercer por cuenta propia o en general, que es la captación de clientes, ¿no? Porque en un despacho, aunque te contrate y estés en un despacho, pues siempre va a querer el despacho pues que gestiones tus clientes y que, oye, que si puedes traer más, pues mucho mejor, ¿no? Entonces, al final, captación de clientes es como una bolsa muy grande donde hay muchas cosas como que podemos hacer y creo que en esta pregunta es un poco pues como que lo que le interesan es que les demos un enfoque sobre, oye, cómo captar clientes, es fácil, es difícil, consejos y tips, que algunas veces le hemos comentado en algún directo, sobre cómo pueden abarcar este tema de la captación de clientes, que parece un término así como muy ligero, pero bueno, tiene su trabajo. ¿Qué nos puedes contar de este tema, Bárbara? A ver, lo primero que quiero decir es que no es algo fácil ni que vayas a colegiarte y vayas a empezar a obtener clientes si no lo has trabajado previamente. Vaya, en mi caso yo no lo había trabajado en absoluto. Creo que es súper importante para captar clientes que se sepa cuál es tu profesión y parece una obviedad, pero os aseguro que no lo es. Y voy a contaros algo que creo que no lo he contado nunca. Cómo me contactó el primer cliente que tuve yo, que me entró a mí, por así decirlo, que no fue a través de ningún despacho y que tampoco fue a través del turno de oficio, evidentemente. Y fue porque yo viviendo en Barcelona, antes de poder vivir de la abogacía, pues hacía mis pinitos en cosillas y una de las cosas que hacía era grabar anuncios.
en una de estas grabaciones, que además era para Jagger, compartí espacio, bueno, había un actor, ¿vale? Y este actor tuvo un problema y sabía que yo era abogada, porque al final, entre toma y toma, pues pasa mucho rato y hablas mucho con la gente que tienes al lado. Pues este fue mi primer cliente, o sea, en el sitio menos esperado y de la forma más tonta. Es que ni siquiera me vendí, simplemente hablando sabía que yo era abogada y en el momento en el que tuvo el problema cogió el teléfono, lo levantó y me llamó a mí, porque era quien conocía. Y creo que es súper importante eso, que se sepa a qué te dedicas, que de verdad que parece muy evidente, pero es que no lo es tanto. Y si tienes una especialidad, también es súper importante que se sepa cuál es, ¿vale? ¿Qué más? Luego, claro, al final si ejerces por cuenta ajena no vas a tener ese problema, o no tanto, lo desconozco porque yo nunca he trabajado la abogacía por cuenta ajena, pero el estar por cuenta propia no quita que puedas colaborar con despachos o con compañeros, ¿vale? Los compañeros son una fuente estupenda de clientes. En mi caso, y os explico mi caso porque es el que mejor conozco al final, mi especialización hace que cuando un compañero o una compañera le entra un asunto con el que no se siente del todo cómodo o cómoda y es de mi especialización, me llama. Esta también es una buena forma de captar clientes, que no los captas directamente. En realidad lo que captas es la atención de otros compis y de otras compis. Pero también es una entrada de clientes y es muy válida y muy buena porque al final de estas sinergias con compañeros acaban dándote negocio y es súper importante. Y luego pues todo lo que sea escaparate. Sobre todo al estar empezando, lo que más tienes quizás es tiempo y trabajo tienes menos, ¿no? Pues invierte ese tiempo en, no sé, en escribir, en hacer artículos, en moverte dentro del colegio de la abogacía del colegio que le toque a esta persona. Yo no estoy en el GAG, pero me parece que es una buena opción. Bueno, aquí se llama GAG, AJA también, los grupos de abogados jóvenes de los colegios, pues también son una buena forma de establecer sinergias con compañeros y de dejarse ver en el colegio, que al final también pueden ser entradas de clientes. Luego hay otras formas que pueden ser más o menos no éticas, porque no voy a hablar de ética, pero bueno, que se ven con mejores o con peores ojos, como eso de hacerte una página web y comprar enlaces y marketing más de este tipo. Bueno, no sé si es una opción y si funciona, porque lo desconozco directamente. Pero bueno, al final es moverse, hacerse una página web sí que creo que es súper importante, porque es importante que una persona que está valorando contratarte pueda poner tu nombre en Google y que le salga algo interesante. Y pues eso, al final también si escribes artículos es lo mismo, también es súper válido. Y al final te da credibilidad profesional. Sí, yo creo que lo de los artículos además, y yo creo que los dos en ese sentido lo habéis hecho muy bien, chicos y chicas, meter el nombre de Bárbara Gómez Antí y Enrique Sáenz en Google y encontraréis un poco eso, ¿no? Al final, colaboraciones, artículos, perfiles en diferentes plataformas de abogados. Al final, de cara al cliente, yo creo que lo que comentabas tú también, Bárbara, ¿no? Que da muchísima visibilidad. Es decir, estoy valorando contratarte para un tema que yo considero que es importante. Al final, el cliente te está confiando algo importante y yo creo que la presencia en Internet, y creo que los dos sois un ejemplo muy, muy bueno de eso, yo creo que es muy importante. Y luego ya cada maestrillo tiene su librillo, ¿no? Pero bueno, al final yo creo que la presencia es importante. Bueno, la pregunta esta, yo creo que es la pregunta que la mayoría de abogados jóvenes se hacen cuando acaban, porque es como un vértigo, ¿no? Y dices, bueno, pues he subido a la montaña, he subido el K2, he subido el Kilimanjaro, he hecho el examen de estado, me han pedido que haga una coreografía en la puerta del colegio de abogados para valorar si me podía colegiar o no y al final estoy colegiado, ¿no? ¿Y ahora qué? Entonces, siempre es como una decisión, decir, bueno, pues empiezo por mi cuenta, empiezo por cuenta propia o me voy a un despacho y que me contraten por cuenta ajena. Yo creo que son decisiones como que al final muchas veces, pues bueno, los más valientes se pueden tirar por un lado, otros dicen, bueno, pues una temporada aquí. Yo creo que cada persona tiene como una opinión al respecto, pero nos gustaría, Enrique, que nos contases un poquito sobre, oye, ¿qué es esto? ¿Cómo lo afronto? ¿Qué cosa me merece más la pena? No sé, en tu experiencia o qué piensas sobre esto, ¿no? Sobre el binomio este de decir, bueno, pues me voy por mi cuenta o me tiro por cuenta ajena trabajando para un despacho. ¿Qué piensas al respecto?
De hecho, además, creo que esta ha sido la pregunta que más has repetido, lo que has hecho tú. ¿Y ahora qué? Soy abogado, ¿y ahora qué hago? A ver, lo primero que tengo que decir es que no hay una respuesta correcta. No es mejor una opción o es mejor otra. Que aquí no es cuestión de la puerta A o la puerta B. Yo os voy a contar, como he dicho, mi opinión. Lo que opino yo en base también, obviamente, a mi experiencia de compañeros. Yo personalmente creo que cuando acabas la carrera o el grado o ahora, o el máster, lo mejor es aprender. Es decir, me explico. Es decir, no digo irte con un despacho, esto, pero montártelo por tu cuenta, a mí personalmente me parece, no digo me parece mal, me parece un poco a lo mejor arriesgado. Voy a explicar por qué. Porque generalmente cuando acabas el grado, cuando acabas la carrera, no sabes redactar una demanda, no sabes tratar a un cliente, no sabes preparar un juicio. Claro, y de repente, si nos montamos por nuestra cuenta solos en un despacho, vamos a tener que redactar demandas, tratar a clientes, buscar clientes. Y todo eso no sabemos hacerlo, tenemos que aprender. ¿Cómo se aprende eso? Bueno, pues colaborando con compañeros, aprendiendo de otros. Por eso yo, por ejemplo, si se puede hacer, recomiendo empezar en un despacho. Se puede colaborar de mil maneras. Tú has dicho trabajar por cuenta ajena. Ojalá. Todos sabemos que en la abogacía tener un contrato de 8 horas, de 9 a 3, con una nómina todos los meses, es muy difícil. Pero bueno, se puede trabajar en un despacho, bien como autónomo, bien colaborando con compañeros. Desgraciadamente, como hay mucho en la abogacía de falso autónomo, pero bueno, también hay que sacar algo bueno que puedes aprender también de eso. Y en el momento que ya hemos cogido experiencia, en el momento que tengamos la cartera cargada de saber manejar, nos transformamos en buenos abogados, hay que decidir. Ojo, que hay abogados que prefieren trabajar en un despacho, que sean otros que busquen clientes, que sean otros que colaborar y otros que prefieren montárselo por su cuenta. A ver, es verdad que creo que es difícil encontrar a lo mejor un abogado que diga, joder, me encantaría en algún momento ser mi propio jefe, tener mi despacho, ser yo el que organice, ir cuando me dé la gana. Pero claro, del dicho al hecho hay un trecho y no es tan fácil. Por eso yo recomiendo primero ir poco a poco. Ir poco a poco, primero aprendiendo los demás y luego montarnos por nuestra cuenta. Ahora bien, también digo que yo conozco muchos amigos, muchos compañeros que han acabado la carrera y el grado y se han montado por su cuenta y les ha ido bien. Por eso he dicho al principio que no hay una salida buena o una salida mala. Creo, mi opinión, lo mejor es lo primero, pero lo segundo, yo la gente que decide lanzarse directamente en la carrera, le deseo lo mejor. Ojalá, yo no pienso que esa persona ni vaya a fracasar ni nada. Pero bueno, al final es una decisión que debe valorar cada uno en ese momento. Bueno, depende de lo preparado que estés al final. Sí, al final un despacho es como muchas cosas, ¿no? No es solo el ejercicio de la abogacía, son un montón de cosas más. Entonces, desde luego, tener un poquito de experiencia y tener formación, como dice al final Bárbara, yo creo que es interesante. Por aquí nos están diciendo, dejadlo grabado, por favor, buenas tardes. Sí, estará en el feed de Bárbara este directo y con permiso de Enrique Bárbara lo subiremos también a plataforma Ingrid Juris, por si no lo podéis escuchar hoy, pues que lo podáis ver mañana. López Coronado Abogado nos dice hacerlo por cuenta ajena, supongo que se ha equivocado, bueno, por cuenta propia nada más acabar es prácticamente suicidio. Bueno, yo creo que desde luego que es complicado, pero es lo que he comentado al final, ¿no? Si eres autónomo cuando te colegias no hay ningún problema, pero empezar así sin más, un poco temerario. Un poco temerario. Bueno, al final esto nos enlaza con la siguiente pregunta, que yo creo que al final es como, bueno, pues trabajar por cuenta, tengo 24 o 25 años, acabo de aprobar el examen de estado, soy apto para el ejercicio de la profesión, pues hay quien tenga claro que quiere trabajar para otro despacho y se pone a buscar empleo. Al final buscar empleo pues es un ejercicio, ¿no? O sea, es una actividad en la que te tienes que volcar 100% y hay que hacer un montón de cosas, ¿no? Entonces nos preguntaban por ahí, Bárbara, que oye, ¿qué tips les podemos dar a estos recién nacidos en la abogacía sobre cómo enfocar la búsqueda de empleo, tips, oye, pues una cosa, la otra, el currículum, bueno, ¿qué compartirías tú? ¿Qué les dirías a estos nuevos recién abogados sobre cómo afrontar esta búsqueda de empleo? Pues en primer lugar, que la búsqueda de empleo también es algo que cuanta más gente sepa, mejor. Es decir, no solo se puede encontrar trabajo en páginas para encontrar trabajo en los colegios de abogados, etcétera, o en la universidad incluso, sino también de amigos. Yo uno de los primeros trabajos que tuve fue precisamente porque un compañero mío del máster de criminología estaba trabajando para un abogado y una amiga de ese abogado le dijo, oye, ¿tú qué tienes a Chus? A Chus que te ayuda, ¿no le puedes preguntar si conoce a alguien para que me eche un cable a mí? Y así empecé yo.
O sea, bueno, pues eso, que nos podemos salir de lo más habitual o lo más protocolario y levantar el teléfono y hacer una llamada a veces también está bien. ¿Qué más? En las páginas de los colegios de abogados o en los colegios de la abogacía hay bolsa de trabajo. Es una buena opción. En las universidades también, a ver, en mi época había, yo no sé si todavía hay, pero en mi época en la página web de la UB había una bolsa de trabajo ya para abogados, ya no solo para estudiantes. Lo que pasa que era para prácticas, pero bueno, según la situación en la que pueda estar uno, también le puede venir bien. Yo otra cosa que hice fue llamar puertas, literalmente. Yo me marqué en un mapa en Google Maps los despachos penalistas que me interesaban, puse banderitas, me lo imprimí, hice porciones de ese mapa y me repartía un día para ir a cada una de estas porciones y llevaba un sobre con mi currículum, las hojas de las cartas de recomendación que yo tenía y una carta de presentación dirigida a ese despacho en concreto, no una genérica para todos, sino una para cada despacho. Y me pasé un montón llevando currículums y conseguí un trabajo así. Quizás es más esfuerzo que quedarte en casa y darle al ordenador y aplicar a ofertas, pero bueno, es que a lo mejor también puede ser importante llamar la atención para conseguir el trabajo. No digo no hacer lo que hace todo el mundo, pero pues quizás un currículum un poco más especial que haga que esa persona que ve 20 currículums se acuerde del tuyo por lo que sea, o mostrar ese... me sale en catalán. Un interés especial, ¿no? Un interés especial. Al final dices, bueno, es que también estoy viniendo hasta aquí, te estoy trayendo un currículum y una carta para ti exclusivamente porque quiero trabajar en tu despacho, ¿no? Yo creo que eso tiene mucha fuerza. Claro, y que está bien mostrar ese interés por ese despacho en concreto. No es... es que una vez me lo preguntaron, no es como un poco arrastrarse el ir y decir, quiero trabajar contigo por esto y te traigo esto y vengo presencial y me gustaría reunirme con el socio del departamento, en mi caso de penal. Pues para mí no es para nada arrastrarse, al revés. Yo me quedaría con el nombre de esta persona porque esas ganas solo pueden ser buenas. Al final las ganas al principio son súper importantes. O a lo mejor no te llaman hoy, pero te llaman en 3 meses. Claro, yo recibí luego alguna carta pasados unos meses. Era de agradecimiento, pero... Sobre todo hay que moverse, es decir, para buscar un trabajo, los trabajos no caen del cielo, hay que moverse. Y claro, en un mundo, lo hemos dicho al principio, que es una jungla, en el buen sentido de la palabra, hay muchos abogados que están buscando trabajo, hay que hacer algo a lo mejor que no hacen los demás. Lo que ha dicho Bárbara, otro ejemplo que puedo decir yo, por LinkedIn. La cantidad de despachos de abogados que buscan gente por LinkedIn es bestial. No tengáis miedo a escribirles un correo, por ejemplo, un correo, un privado. Hoy estoy buscando trabajo. La mayoría ni os van a pasar de vosotros, no os van a contestar. Pero a lo mejor de 10 que enviéis, uno sí está interesado, porque ha dicho, hombre, se ha atrevido, o buscar ofertas. Es decir, al final hay que moverse, hay que echarle morro, porque al final se consigue. Creerme que al final, si se busca bien, si se hace con ahínco, se consigue un buen trabajo. Bueno, ahí está el consejo, chicos y chicas, no os desaniméis porque hay oportunidades, pero hay que buscarlas, como comentan Bárbara y Enrique. Yo creo que es importante sobre todo la actitud y bueno, y a mí el consejo que has contado... Importante. Y saber afrontar una entrevista también. Cuéntanos un poco sobre eso, que yo creo que eso es importante. O seleccionar la información que das en el currículum. Quizás no quiero saberlo todo de ti y estás utilizando un espacio precioso en el que me podrías hablar de tus inquietudes o algo que me pueda a mí llamar la atención para querer contratarte y me estás hablando, es que no quiero decir nada en concreto, pero de cosas que no tienen absolutamente nada que ver, incluso tendencias políticas, religiosas, cosas que yo creo que en un currículum no deberían de estar, porque no sé si es que creo que aunque sea algo afín a la persona que lo está leyendo, también debe ser raro para esa persona verlo. No sé. No sé, yo creo que hay que seleccionar la información que se da y luego saber, pues cuando vas a una entrevista de trabajo, pues es buena idea buscar ese despacho de abogados para saber el tipo de despacho al que vas. Preguntar también está bien en una entrevista de trabajo. Es algo que gusta. Y es que me parece súper evidente y es que no quiero decir cosas que hemos visto que no son correctas.
Pero bueno, si te hablan de usted, pues contestar de usted. Si te hablan de tú, pues puedes hablar de tú. O puedes incluso decirlo, oye, ¿te importa que también te tutee? Y ya está, y pa'lante, ¿sabes? Pero, o no sé, o quizás no ir a una entrevista con un pantalón corto y una camiseta con un logo, no sé, que no es por el logo, es por lo que dices, joder, uy, perdón. Si vas hacia una entrevista, ¿no? Que quieres dar una súper buena impresión. Está mi madre mirándome mal porque he dicho esa palabra. Bueno, yo sobre lo que has dicho de la pregunta, yo creo que es súper importante, si me lo permitís, porque al final puede que os pase, imaginaros que tenéis 2 despachos que os quieren contratar. Vamos a imaginar que os ha ido fenomenal, os han hecho un montón has hecho 30 entrevistas y 2 de los despachos, pues te queremos contratar con unas condiciones muy similares. Lo que has dicho, Bárbara, yo creo que es muy importante, porque al final hacer preguntas a ti también te da pistas sobre cuál despacho de elegir, ¿no? Y al final es lo que tú dices, bueno, a lo mejor no están llevando unos temas que me gustan más que los otros, preguntad, no tengáis miedo. Al final es preguntar, siempre es salir de dudas y tener información. Bueno, tenemos muchas más preguntas aquí, ¿eh? Así que, si me permitís, hay otra pregunta que está muy relacionada también con la búsqueda de clientes, que es el tema de salir en los medios, ¿no? Los abogados que aparecen en medios de comunicación, hablábamos antes del tema de los artículos en prensa, de tener presencia, pero bueno, sobre todo en medios de comunicación, que al final es como una ventana al mundo, y aunque yo creo que los millennials y la gente que viene detrás, pues todos tienen el pincho del Apple TV, como que la antena de televisión se está quedando un poco obsoleta, pero yo creo que es importante también el hecho de los medios, bueno, pues que parece como algo que nos gusta mucho a los abogados y que nos puede ayudar en algunas cosas, ¿no? Entonces, no sé si, Enrique, nos quieres comentar algo que además hemos visto por ahí esta semana, una entrevista de Enrique que estaba ahí on fire, nos ha gustado mucho, así que como ya tienes un poco de experiencia en este tema, pues te la voy a dirigir un poco a ti. Y bueno, Bárbara también siéntete libre de añadir lo que quieras, pero ¿qué nos puedes contar de este tema de salir en los medios, Enrique? A ver, pues como ha dicho muy bien, salir en los medios, entendiendo medios no solo como televisión, prensa, artículos, es muy importante para el abogado. Uniéndolo uno primero, con lo que ha dicho Bárbara al principio, para captar clientes, porque al final, gracias a los medios, la gente nos ve. Es decir, porque si somos un abogado que tenemos experto en familia, experto en penal o en civil, claro, para que los demás nos vean, tenemos que darnos a conocer. Antes Bárbara ha puesto varios ejemplos, pero es que los medios es un medio muy bueno, sobre todo porque es que nos ven. Al final, un cliente muchas veces nos va a elegir también porque nos vean. Y no solo captaciones de clientes, sino oportunidades, despachos, colaboraciones que nos pueden hacer. Por eso yo siempre animo a salir en los medios. Ahora bien, creo que hay una pregunta que mucha gente se ha hecho cuando ve a abogados, a mucha gente en la televisión o en el periódico. Es que yo no puedo salir en los medios. Claro, es que son los abogados que salen, solo son abogados que trabajan en grandes despachos, en despachos conocidos. A ver, es cierto que trabajar en un despacho grande o conocido te facilita mucho salir en los medios. Pero eso no significa que si eres un abogado que trabaja por tu cuenta o un abogado que trabaja en un despacho menos conocido, no puedas, porque cualquiera puede. Ahora bien, que cualquiera puede no significa que, de repente, por decir algún medio, que Antena 3, Telecinco, El Mundo, El País, vaya a ir a tu puerta a llamarte, oye, ¿quieres salir en mi programa en prime time? No, eso no lo va a hacer. Eso solo va a hacer fuera de casa, aquí esperando. Bueno, porque les he dicho yo que no, que sí, he dicho que vayan para allá. Por eso digo, eso solo lo van a hacer, lo de llamar a tu puerta cuando ya estés consolidado. Pero ¿qué hay que hacer? Es decir, yo os voy a dar, si queréis, algún tips, pequeños consejos para salir en los medios poco a poco para hacerlo. En primer lugar, si te gusta escribir, hay mucha gente que le gusta escribir. Yo aconsejo, en lugar de lanzarte directamente a publicar en una macro revista, en Economics and Juris puede ser, o en revistas buenas o en El País o en El Mundo, ir poco a poco, contactar con revistas jurídicas, a lo mejor, que también son buenas, son importantes, pequeñitas, poco a poco, pues escribir algún artículo corto, alguna nota de prensa, poco a poco ir subiendo y luego ir subiendo. También os animo a contactar por LinkedIn. Creo que si no lo hacéis, seguir a redactores de periódicos, por ejemplo, del País, de 5 Días, del Mundo, de La Razón, seguirles, comentarles y escribirles algún privado, en plan de... Yo sé cómo empecé, por ejemplo, con determinados medios que no voy a hacer aquí, yo es como empecé escribiéndoles un privado por LinkedIn, oye, mira, soy abogado, trabajo en Fuster Farah, me gustaría escribir un artículo eso, y al final te pueden hacer caso, te van a contactar, es una manera de hacerlo. Por eso digo que no es difícil salir en prensa. Es igual que la tele. La tele,
tampoco no estoy diciendo de que llaméis a Telecinco, Antena 3, oye, que quiero salir en la tele, porque os van a tachar de locos. Si cualquier, oye, eso que quiere salir en la tele, pero daros a conocer. Es decir, contactar también lo mismo con redactores, con algún periodista, con esto, porque esas personas, al final, cuando tú vas a hacer un artículo, ya sea escrito o ya sea en una red, en un artículo, esto van a contactar contigo. Oye, esta persona es experta en penal, es experta en civil, es experta en familia, pues a lo mejor voy a contactar con ello. Lo que habéis dicho el otro día, Telemadrid. El otro día Telemadrid iba a hablar de los divorcios de las personas de mayores de 60 años. Pues contactó con mi despacho porque ya había trabajado con ellos. Pues así, eso es lo que os animo. Es decir, primero, daros a conocer a los medios, que os conozcan. Y cuando os conozcan, pues ya poco a poco os van a ir llamando, que no es imposible. Que hay que ir poco a poco. Es decir, empezar de cero, ir subiendo, pero se puede. Salir de los medios se puede y es muy importante. Yo creo que al final estamos hablando siempre, además, varias preguntas que nos han hecho. Al final es construir una imagen de abogado, ¿no? Vuelvo a lo que comentaba Bárbara, de estar presentes, de transmitir lo que quizá parece evidente, pero quizás las apariciones en prensa, especialmente en las profesiones liberales, como pueden ser la medicina, la abogacía, que a veces los periodistas tienen como que les tiembla un poco la pluma para escribir temas relacionados o temas muy específicos y se pueden apoyar en un profesional que tiene experiencia, que se dedica a eso en el día a día, para complementar y para ellos es una seguridad, ¿no? Publicar un artículo o hacer un total de un informativo de mediodía o, bueno, con un especialista que te está de alguna manera como avalando, ¿no? Que es mi especialidad todos los días y me están dando los 4 fundamentales que me sirven, ¿no? Yo creo que es muy positivo y has dado unos consejos y estamos, creo, dando hoy aquí unos consejos que son oro y que, Bárbara lo ha dicho, a nosotros no nos los dieron, así que cogerlos por la mano porque son muy, muy valiosos. Bueno, vamos a continuar por aquí con un tema que además, bueno, los dos sois especialistas, Bárbara, para quien nos escuche, aunque yo creo que ya sois conocidos, por lo menos en Great Jury, los dos ampliamente. Bárbara es abogada penalista y Enrique es abogado de familia y lleva otros temas también, siempre en familia, ¿no? Y siempre llega la pregunta como de la especialización, ¿no? Que al final es como dice, bueno, acabo de empezar, venimos de... O sea, el derecho, yo lo digo, o sea, esta metáfora... me encanta decirla, es una piscina olímpica llena de carriles, ¿no? Hay un montón de carriles, pues a uno le puede gustar nadar toda la vida en el mismo, a otros le pueden ir cambiando. Al final no es como los médicos que hacen como el MIR y automáticamente es como que se especializan en una cosa, a no ser que seas familia, ¿no? Nosotros tenemos como la facultad de poder llevar procedimientos de diferentes ramas, ¿no? Entonces yo creo que esto genera muchas dudas a los nuevos abogados, me especializo, toco todas las ramas, ahora que acabo de empezar, ¿qué hacemos? Yo creo que en algún directo lo hemos tratado, yo recuerdo con los dos además este tema, pero ¿qué nos puedes contar, Bárbara, sobre este tema? Sabemos que es finalista, pero oye, la especialización versus tocar un poco todo al principio, ¿qué consejos le darías a estos nuevos abogados que acaban de entrar en la jungla? Welcome to the jungle. A ver, yo sé que mi opinión en este tema no es la que se comparte mayoritariamente en la profesión. Yo sé que lo que normalmente se recomienda es probarlo todo y luego elegir. Yo lo tenía muy claro, no tuve que probar otra cosa y siempre me he dedicado a penal y no he hecho otra cosa. Y no creo que haya tomado una mala decisión. Dicho esto, si no lo tienes claro, pues sí, pruébalo todo. O prueba, si dudas entre varias, pues prueba entre esas para poder tomar una decisión. También hay otra cosa que es súper importante y no es lo mismo estudiar una materia que dedicarte a ella. Es muy guay hablar de delitos en clase y ver casos prácticos y tiene hasta penal, siempre tiene ese punto de morbo, ¿no? Pero si no vas a ser capaz de tener una conversación con una persona sospechosa de cometer X delito, pues quizás no te hagas penalista por mucho que te gustara la asignatura. Pero al final es que parece de cajón, pero es que pasa un montón también esto. Y... ¿qué más? Bueno, yo creo que la especialización puede hacerse a base de experiencia, de dedicarte a un área y pico y pala, y te acabas especializando a base de aprender y darle caña pues siempre a la misma área, o a base de estudios. Yo lo hice con ambas. Yo, como os he comentado, solo he trabajado en penal y tengo bastante formación en penal. No sé, Enrique, tú hiciste más cosas al inicio, ¿no?
Lo digo para que sí, se vean las dos formas de especializarse. yo he sido, como has dicho tú, yo cuando empecé toqué todas las ramas. Estuve varios años tocando todas las ramas y ahora soy especialista. Yo también si tengo que elegir, también prefiero la especialidad. Es decir, creo que tiene más ventajas que el tocar todas las ramas. Pero también hay una pequeña matiz, que es que depende de las situaciones. Nosotros tres tenemos la suerte de trabajar en dos ciudades con muchos habitantes, con mucha gente, que sí permite más ser generalista, ser solo penalista, ser solo de familia o ser solo civilista. A lo mejor hay otras ciudades o pueblos más pequeños que a lo mejor te puede gustar más solo penal o solo familia, pero es que, salvo que seas muy, muy bueno, tienes que tocar otras ramas, porque hablando en plata te mueres de hambre, si no. Es decir, al final... Es decir, yo conozco aquí, todos conocemos grandes compañeros que son muy buenos en sus materias, pero que trabajan o viven o ejercen en localidades que a lo mejor son más pequeñas. Entonces, tienen que tocar otras ramas. Que no permiten la especialización de esta forma, claro. Es verdad, es que depende de dónde ejerzas. Y luego hay otra cosa, siempre se habla de especialización por áreas del derecho. Es que no se habla de la especialización vertical y yo creo que es súper interesante. Y para una persona a la que le interesen varias áreas del derecho, creo que es algo súper válido, súper interesante y además creo que está en auge, que es no especializarte en penal o en civil, sino especializarte, por ejemplo, hay un despacho que se dedica a la música. ¿Y qué hace? Pues todo lo relacionado con música desde todas las áreas del derecho. Llevan pues temas desde licencias para organizar conciertos a contratación de artistas, no sé, no se me ocurre nada más. Pero pues temas laborales también, dentro de las estructuras que hay de organizaciones y de esto ya me saldrá, de festivales, etcétera. Tema de... ostras, ¿cómo estoy hoy? Convenios colectivos, todo este exacto, tema. Crear fundaciones, asociaciones de artistas, los estatutos. O sea, son profesionales del derecho que se han especializado en un área que no es del derecho y se dedican, o sea, cubren toda esta vertical a través de las distintas áreas. Y cada vez hay más compañeros y compañeras que se están especializando, pero no en un área, sino de esta otra forma. Y... Sí, estoy de acuerdo con eso. Igual, o, por ejemplo, también conozco muchos despachos, hilando con lo que ha dicho Bárbara, por ejemplo, que llevan familia. Pero no derecho de familia, familia. Todo lo que engloba la familia, que puede ser derecho de familia, puede ser también delitos, temas penal aplicado con la familia, puede ser también con temas de conciliación, todo relacionado. Al final es un poco especializar, es ir viendo. Obviamente mucha gente lo tiene claro también, pero bueno, es ir viendo. Al final creo que sí se puede, sí debe desembocarse en la especialización, porque al final también da mucha más seguridad al cliente. No es lo mismo que un cliente venga a un despacho o un abogado que lleve todos los ramos, que a lo mejor lleve solo penal o lleve solo familia. Pero bueno, poco a poco, es ir viéndolo. Al final el mundo de la abogacía es muy cambiante y la vida nos va cambiando. ¿Qué nos demanda los clientes? ¿Qué nos demanda el paso del tiempo? En el despacho, que a lo mejor encontramos un nicho de gente en un sitio donde estamos que no hay abogados de ese tipo. Es ir valorando. La vida del abogado es muy, muy, muy cambiante. Bueno, yo creo que es una fantasía el directo que estamos haciendo aquí. Voy a leer algunos comentarios que nos dicen por aquí. Chicos, ¿vais a guardar el directo? Sí, lo guardaremos en el feed de Bárbara y lo guardaremos también en Great Juris. Gracias por la entrevista. Ojalá hubiésemos tenido esta información hace años. Muy útil el directo. Muy bien expresado Enrique. Bueno, yo por mi parte os digo que creo que estamos respondiendo a muchas dudas, además en el momento oportuno, que yo creo que hay muchos abogados jóvenes que acaban de pasar esa línea del apto. Y relacionado con el tema que acabáis de comentar, esta pregunta, bueno, en realidad va para los dos, porque sé que los dos habéis hecho formaciones específicas en vuestra especialidad, pero nos preguntan por aquí que si es importante el tema de los cursos y la especialización, los másteres. ¿Qué opinión podéis dar de este tema? Si, no sé, por alusiones, si quieres, empieza tú, Enrique, pero me gustaría que Bárbara también hablara de eso, porque también has hecho alusiones a la formación. Adelante, Enrique. Vale, pues esto es como la pregunta de antes, que bueno, tampoco hay una respuesta correcta. Es cierto que los tiempos han cambiado, que yo me acuerdo, por ejemplo, cuando empecé, el estar muy formado era muy, muy bien valorado. Es decir, presentarte un despacho, a lo mejor con 2 másteres o con no sé cuántos cursos, pues al despacho, vamos, le encantaba. Y es cierto que ahora, a lo mejor eso ha perdido un poco más de fuelle. Es decir, ahora valoran... Pues, ha cambiado. valoran más la experiencia, otras cosas.
Pero ojo, esto no significa que no haya que hacerlos, porque yo creo que el principal error en el que puede caer un abogado, que empieza y que ya peina canas, es caer en el conformismo. Es decir, yo ya tengo mi carrera, mi grado, yo ya tengo mi despacho, da igual. No, eso no hay que hacerlo nunca. El derecho cambia, está constantemente cambiando, evolucionando. Y los abogados tenemos que evolucionar con ello. Es decir, obviamente, si el derecho cambia esto y nosotros no nos adaptamos a eso, nos quedamos atrás. Y muchas veces, a la hora de adaptarnos a esos cambios, pues desgraciadamente tenemos que hacer algún curso, alguna formación. Pero por eso digo que hay que valorar cada situación. Y depende de cada caso. Por ejemplo, si somos expertos en derecho de familia y en derecho penal, sabemos mucho, no vamos a hacer un curso de derecho penal o un máster en derecho penal, porque es que no nos van a decir nada nuevo. Ahora bien, si queremos formarnos en un campo, a lo mejor de lo nuestro, que a lo mejor no dominamos más, pues sí es muy interesante hacer un máster. La hiperespecialización. Eso sí, por eso sí. ¿Qué es mejor, un curso o un máster? Es que eso es distinto. Obviamente los másteres son mucho más caros y más completos, pero depende de las situaciones, depende de las economías, depende de lo que estemos buscando y también depende mucho de las ramas del derecho. Hay ramas del derecho que a lo mejor es muy importante la experiencia, es decir, pues yo voy a adquirir todo lo que sé a base de llevar casos y otros que no. Yo, por ejemplo, voy a poner un caso que es una rama que me dedico yo, que es el derecho hereditario, el tema de herencias. Yo veo muchos abogados, tanto por aquí, por Instagram, como en la experiencia, que se embarcan en el mundo de las herencias y no tienen ni idea. Pero ni idea, ni idea. Enrique ha cogido carrerilla, ¿eh? Sin decir nombres. Porque el tema de las herencias, el tema del derecho hereditario, no solo te lo da la experiencia, hay que estudiarlo. Es muy complicado, esto José lo puede decir porque ha hecho también cursos relacionados con eso, es muy complicado el derecho hereditario y hay que formarse. Porque si no, al final va a venir el cliente, le vamos a decir una cosa y no es correcta. En el resto de cosas hay que valorarlo. Hay que ver también cada caso. No es lo mismo, por ejemplo, yo personalmente un consejo que doy a la gente si está buscando hacer un curso, un máster, es ver quién los da, los profesores. No es lo mismo a lo mejor que lo dé un abogado recién licenciado de pocos años, que yo toco, por ejemplo, un curso de derecho penal o de derecho a familia, pues yo valoro más que lo den abogados penalistas, abogados en derecho a familia, jueces, fiscales, expertos en la materia. Porque al final saben de lo que son. Va a ser mucho más formado, más completo, que si lo dan, pues a lo mejor abogados que sí, que por la mañana llevan divorcios, por la noche temas de disputas de vecinos, que a lo mejor saben hacerlo, pero yo me fiaría más del primero. Yo de la de herencias te diré que me sorprendió muchísimo que el curso que yo hice lo hicieron con la familia Simpson. Me pareció muy, muy didáctico porque te coge automáticamente la atención, tienes la familia Simpson clara en la cabeza y funciona muy bien. No voy a hacer publicidad de dónde hice el curso, pero yo creo que la formación es continua y tenemos que estar ahí, ¿no? Yo creo que en ese sentido, y el derecho la semana pasada, yo sé que tú, Enrique, hiciste creo que 2 másteres relacionados con tu área, si recuerdo bien, de familia, o sea que si necesitáis un abogado de familia, no lo dudéis, contactar con Enrique Sainz. Y luego también llevas temas de nulidades, que es un tema bastante interesante y bastante especializado, ¿no? O sea que en ese sentido... Pero yo sé que, y de hecho me acordé también mucho de ti la semana pasada cuando estaba viendo el directo de Adrián con Gaspar de Criminología, porque hablamos de criminología y yo creo recordar, puede que me esté equivocando Bárbara, que tú aparte de penal hiciste algo relacionado directamente con el tema de la criminología. ¿Qué nos puedes contar de ese tema? ¿Es importante la especialización? ¿Cómo lo viviste tú? A ver, en mi caso yo estudié la carrera ya yendo hacia penal. Luego hice el máster de abogacía, que soy la primera generación que tuvo que hacerlo. Y después hice el máster de criminología, que no es de criminología, es de criminología, política criminal y sociología jurídico-penal. Que parece muy teórico y lo es, pero tiene una aplicación práctica muy importante y además también es muy bonita porque entiendes el derecho penal de otra forma. Te empapas mucho más de dónde viene, no solo entender lo que es, sino también el por qué y cómo, y como todo el proceso, ¿no? Y luego hice la EPJ, la Escuela de Práctica Jurídica del Colegio de Abogados, el Colegio de la Abogacía de Barcelona. Y luego hice un mogollón de cursos de la UNED. Pero en mi caso, pues es que es lo que os decía, cuando empiezas tienes tiempo. Pues yo lo tiré por ahí. También es verdad que tuve la suerte de que coincidí en ese momento con becas y pues las aproveché, la verdad. Luego también, pues cuando tienes buenos resultados en este tipo de estudios, se bonifican. Y fue mi caso.
Bueno, es que la criminología, yo lo digo porque la semana pasada, los que no, voy a hacer un poco de publicidad de Grey Jury, si me lo permitís. Los que no lo hayáis escuchado, el directo de criminología que hizo Adrián con Gaspar, escuchadlo porque está en el podcast, nos encantó, aparte descubrimos muchísimas cosas y yo en particular dije, oye, ¿por qué no nos enseñan más criminología en la carrera? Es una pregunta personal que me hice yo y creo que muchos y me pareció muy, muy interesante. Así que yo desde aquí, si veis a Bárbara en los juzgados, en el maletín empieza a sacar títulos de máster y son como bazocas, tener cuidado con ella en sala. Si lo tiro a la cabeza duele, ¿eh? Depende de cómo apunte. Así que ahí lo dejamos, sí. Además, el directo de Bárbara también y el de Enrique también los podéis ver en Great Juries, que disteis ambos consejos muy, muy interesantes hablando de vuestro tema concretamente. Bueno, nos quedan 10 minutos, pero yo creo que tenemos tiempo para cerrarle las preguntas que nos han pasado por aquí. Y esta te la voy a dirigir a ti, Bárbara, sobre la competitividad versus el compañerismo entre abogados, ¿no? Que es una pregunta que todos tenemos como muchas opiniones en la facultad. Hay mucha competitividad, me roba clientes, hay quien dice que no. O sea, ¿tú cómo lo estás viviendo? ¿Cómo crees que estos nuevos abogados que se incorporan ahora a la abogacía, qué les transmitirías desde tu experiencia sobre este tema? A ver, en mi experiencia lo que predomina es que somos compañeros, no que somos competencia. En mi experiencia también me consta que otros compañeros han tenido otras experiencias muy diferentes. También depende del ámbito en el que te muevas. No es lo mismo un despacho más pequeño, mediano, que un gran despacho. No es lo mismo ser autónomo que competir, por así decirlo, por un puesto con un igual. O sea, también depende un poco del contexto en el que está cada uno, ¿no? Mi experiencia, la verdad, es que ha sido muy buena. Yo, salvo una mala experiencia, el resto han sido muy positivas. Y animo, y creo que además es una cuestión de actitud de cada uno. Creo que depende de cómo tú lo enfoques, también te va a venir. Y animo a todos y a todas a que se lo tomen así y que no vayan con miedo. Al final, un compañero de profesión sabe dónde estás, por lo que estás pasando y qué puedes necesitar, sobre todo si estás empezando. No sé, es que a mí no me supone ningún problema que alguien con menos experiencia me plantee una duda. Es que de hecho lo hacen y me parece estupendo que lo hagan. A mí también me hubiera gustado tener a alguien a quien poder dirigirme. Y me consta que a Enrique tampoco le supone un problema que le pregunten o que le hagan alguna consulta a algún compañero que no sabe cómo enfocar algo. Yo creo que todos hemos estado en esa situación y te diría que la mayoría de compañeras y a mí, o sea, con los que además tengo amistad, es que todos lo vemos igual y somos unos cuantos. Puede ser que, iba a decir antiguamente, tampoco quiero decir antiguamente, hace unos añitos esto se vivía de otra forma, puede ser que haya cambiado, estoy convencida. Pues yo creo que hemos hablado muchos directos de la nueva abogacía, ¿no? Y de la nueva forma de hacer las cosas. Yo, la verdad es que no tengo la forma de compararlo, pero yo puedo decir que los dos sois así y que muchos compañeros que estamos en esta familia que es Instagram está muy guay y al final también es como que nuestra profesión es muy de necesitar como una segunda opinión, ¿no? Que la medicina también pasa, oye, ¿tú esto cómo lo ves? Pues yo lo veo así, oye, ten en cuenta, acuérdate de este tema, tal. Y yo creo que en ese sentido yo también lo estoy viviendo así humildemente, llevo poquito tiempo, llevo un año y al final es como, bueno, pues poquito a poco al final con compañeros y hacer hincapié en que somos compañeros, yo creo que es súper importante, aunque luego estás ahí en sala y dices, ese es el contrario, bueno, es parte del juego, ¿no? Te pones un poco en el papel, pero tienes que hacerlo al final. Pero eso no significa que sea algo personal y que luego al salir le vayas a poner la zancadilla. Al revés, si lo haces así un poco bien, sales como con la sonrisa más grande, ¿no? Como... Esperemos la sentencia, a ver qué pasa. Hasta luego, Tompi, venga, nos vemos. Bueno, este tema del que vamos a abrir ahora, además te la voy a dirigir a Enrique, es un tema que yo creo que preocupa a mucha gente, ¿no? Porque al final voy a dar un titular que es como, oye, los autónomos, los abogados somos autónomos, muchos de nosotros, tenemos como que pagar para trabajar, ¿no? Y además España es de los países donde más alta está la cuota y ahora parece que con la nueva reforma pues se van a ampliar ahí los márgenes. Sin entrar mucho en tintes políticos, Enrique, ¿qué impuestos tiene que pagar un autónomo? ¿Qué declaraciones hay que hacer? O sea, ¿a qué se enfrenta un abogado cuando dice, oye, pues me pongo como ejerciente
y ahora qué, ¿no? O sea, en el tema tributario, que es importante, chicos, hay que tenerlo de la mano, ¿qué le podrías contar a los que empiezan ahora en la actividad sobre este tema tributario? Perdona, Voy a Enrique, intentar hacer... mientras contestas, es que me voy a quedar sin batería. Voy a enchufar un momentito el cargador. Te Vale, esperamos, te vale. esperamos. Confío plenamente en lo que vas a decir, Enrique. Eres el mejor. No te preocupes. No, y además Bárbara está igual que yo. Voy a intentar hacerlo para que no sea muy coñazo, porque es verdad que el tema de la tributación de autónomos es muy esto. Primero hay que valorar dos situaciones. Si somos abogados, que efectivamente somos autónomos, o tenemos la suerte de trabajar por cuenta ajena. Si trabajamos por cuenta ajena, tenemos un contrato, pues como cualquier laboral, es decir, todos los meses no nos van a quitar nuestros impuestos y tenemos que presentar la declaración de IRPF. Ahora bien, si tenemos la desgracia, o como, entre comillas, por llamarlo, o como todos en España, de ser abogados autónomos, os voy a explicar un poquito los impuestos que tenemos que hacer. Si hay alguna duda o alguien tiene algún esto, nos puede preguntar también, porque al final siempre todos hemos tenido dudas, se van a rellenar las declaraciones y los impuestos. En primer lugar, debemos saber que cuando facturamos tenemos también que poner el IVA. Aquí hay dos diferencias. No es lo mismo hacer una factura directamente al cliente, que en ese caso tendrá únicamente el IVA, o a la empresa para la que trabajamos o al despacho, que tendrá IVA también y retención de IRPF. ¿Qué es esto del IVA? Pues el IVA es el impuesto que tenemos que pagar los abogados y que nos cuesta tanto, porque es verdad que el cliente cuando nos paga nuestros honorarios y un importe que no es nuestro, que es el IVA. Y todo eso al final, cuando pasa el trimestre... Eso es importante porque no hay que gastarlo el IVA, ¿eh? Claro, eso cuesta. Esto. Al final, cuando vemos en nuestra cuenta un dinero que no es nuestro, hostia, a ver, pero es el IVA, no es esto, tenemos que pagarlo. Es verdad que, bueno, hay determinados gastos, determinadas actividades que podemos desgravarnos. Esto no vamos a entrar mejor porque esto ya daría también para otro lugar. Como bien dicho, es al trimestre, es decir, tenemos que presentar cada trimestre una declaración trimestral de IVA. Es decir, en este caso, el primer trimestre habrá que hacerlo en mayo, el segundo trimestre habrá que hacerlo en julio, si no me equivoco, el tercer trimestre en octubre y el cuarto trimestre en enero. ¿Qué es esto de declaración trimestral de IVA? Pues todo el IVA que hemos generado. Obviamente, cuanto más ganemos, más IVA tenemos que pagar. O sea, que eso, yo cuando veo mucha gente de, es que este año trimestre tengo que pagar mucho IVA. Bueno, eso es que has tenido un buen trimestre. Lo fastidioso sería no pagar tanto IVA. Luego, cuando acabe el año, tenemos que hacer lo que se denomina una declaración anual de IVA. Aquí no hay que pagar nada. Pero ojo, aquí hay que tener mucho cuidado, porque cuando hagamos la declaración de IVA nos va a dar un importe. Y ese importe tiene que ser exactamente el mismo que del IVA que hemos pagado durante el año. Generalmente suele coincidir, o a veces hay una diferencia de unos céntimos arriba y unos céntimos abajo. El problema es cuando no coincide, amigo. O cuando, en caso de que no coincida, mejor que coincida para mal. Es decir, que hemos pagado más a Hacienda Pública que lo que tenemos que haber pagado. Y luego, por último, la última declaración que tenemos que hacer es la declaración de IRPF. Como todos los mortales que trabajan en este país, es la declaración de IRPF en las mismas épocas. La única diferencia que radica entre la declaración de IRPF de un autónomo y de un asalariado, en primer lugar, es que la de un asalariado, pues básicamente le puede dar un botoncito que es a incorporar datos y prácticamente la tiene que comprobarlo. La de los autónomos no, porque no son las mismas casillas. Los autónomos tenemos que incluirla nosotros. Y ahí es la dificultad. Yo reconozco que la primera vez que tuve que hacer una declaración de IRPF, creo, sin ganar mucho, porque ganaba muy poquito al principio, creo que estuve 3 horas para hacerla. Cagado de miedo de que si esto lo había hecho mal, lo había hecho bien. Ahora es verdad, con el paso del tiempo es mucho más sencillo. Por eso digo que para la gente que está iniciando, que todo esto parece un galimatías enorme, que es muy complicado, pero te acabas acostumbrando. Es decir, al cabo de unos años, cuando vas a hacer declaraciones, ya lo vas haciendo como como algo que va inerte en la figura del autónomo. Yo tengo un Excel fantástico y me lo voy picando yo. Soy un suicida, ya lo sé, pero yo creo que al principio hay que ahorrar, ¿no? Y si puedes picar de aquí y de allá, yo creo que es un tema que hay que mirarlo bien. En los colegios de Madrid creo que te dan una pequeña asesoría para los que les interese. Hay una chica muy maja que además está en la entrada a la izquierda, así que ella a mí me ha hecho una mano en ese sentido, y compañeros también. Los compañeros, que como comentaba Enrique, yo creo que es importante también apoyarse en ellos, pues no cuesta nada un consejo, y es más, deontológicamente a veces no nos acordamos de que los mayores tienen que darnos de vez en cuando pues tendernos una mano, ¿no? Es casi una obligación. Bueno, el primer juicio es una de esas cosas que al final nos llega de repente y dices, bueno, ya parece que la carrera, el máster, prácticas, te colegias, no sé qué, va a llegar en algún momento. O sea, va a llegar un día en el que o bien un cliente está citado y te contrata en el último momento y tienes el juicio la semana que viene, o bien una sustitución de una compañera o un compañero que por motivos no puede asistir y lo vas a hacer tú, o oye, a lo mejor tienes la suerte de que te lo señalan pronto
y ese día llega y tienes que celebrar tu primer juicio, ¿no? Es un día que además trae muchísimas dudas porque te pones en cuestión tú, ¿no? Al final son tantas cosas. Y Bárbara, nos preguntan por aquí, que yo sé que te gusta mucho la sala, los penalistas os encanta la sala, que qué consejos les podríamos dar a los que se van a enfrentar pues dentro de unos pocos meses, los que acaban de aprobar el examen de estado, que estamos ahora pues prácticamente en agosto, pues a lo mejor por ahí, por septiembre, octubre, noviembre, os cae el primer juicio, ¿no? Y os tenéis que poner la toga. Entonces, ¿qué consejos les darías a esos nuevos abogados que se van a enfrentar por primera vez a ya no estudio de prácticas, sino que soy abogado del procedimiento, ¿no? Y tengo que celebrar el juicio? Vale, pues lo primero es importantísimo ir a ver juicios antes de hacer un juicio. Porque una cosa es lo que estudias y otra cosa es lo que luego pasa en sala. Es importantísimo. Es más, si puedes, yo lo que recomiendo es ir a ver juicios del juzgado donde tienes tu primer juicio. Es decir, si tienes tu primer juicio, me lo invento, en el Penal 20 de Barcelona, ve a ver juicios en el Penal 20 de Barcelona. Porque va a ser el magistrado, en este caso, el mismo. Verás cómo dirige, verás qué le molesta, verás si es de los que dejan hablar o de los que son más cortantes. Y a ti te va a dar tranquilidad tener esta información. También la forma en la que luego tú vas a preparar a tu cliente para el juicio, sabiendo cómo es el magistrado, te va a dar también esa seguridad. Si le tienes que dar algún consejo, se lo puedes dar sin problema. Y además lo tendrás con conocimiento de causa porque lo habrás visto. ¿Qué más? Evidentemente es súper importante conocer los pormenores técnicos del asunto, del delito, bueno, en caso de que sea penal, del que se trate. Pero no hay que subestimar los hechos. O sea, conocer los hechos al detalle es lo que te permite improvisar y es lo que te permite salir de un mal paso o de una mala respuesta que hayan dado previamente al compañero de la acusación. Conocer bien los hechos es lo que te va a permitir salir de ahí airoso, si puedes. Así que eso. Y luego yo investigaba al contrario también. No sé por qué. ¿Cuándo se colegió? Ya. ¿Dónde En realidad no sé por qué lo digo, porque no es un consejo y tampoco es que aporte nada, pero... Bueno, yo voy a rescatar un consejo que diste en la entrevista que yo te hice hace unos meses, y es que dijiste, llevaros una chuleta, que parece una tontería, pero llevaros una chuleta, y la instructa que yo, el primero mío, si me lo permitís, tenía guionizado hasta el con la venia señoría. O sea, al final es como vete preparado con todo por las imprevisibilidades, que yo creo que en penal suele haber bastantes más imprevisibilidades. Hay margen de improvisación. De hecho, al final, y otro consejo que también quiero dar es no llevar las conclusiones escritas, redactadas. No puede, o sea, es imposible hacer eso. Las conclusiones son para valorar la prueba que se ha practicado desde que has entrado en sala. Es imposible que tú en el despacho sepas cuál va a ser el resultado de la práctica de estas pruebas. Con lo cual, si tú lo llevas preparado, quizás vas con la tranquilidad de que está preparado, pero estás metiendo la gamba porque estás dando información sobre que Enrique ha declarado esto, porque en tu cabeza, tú cuando lo preparaste, la idea era que respondiera eso, o incluso tú preguntárselo, igual es que al final ha respondido otra cosa, o igual se te ha olvidado hacerle esa pregunta y no se la has hecho, y tú lo estás diciendo en el informe. Es que queda tan mal, pero tan mal. Yo lo que recomiendo hacer es hacer una lista de la prueba que se va a practicar y dejar un espacio. Y a medida que se va practicando, ir tomando notas de si es la declaración de un testigo, pues vas apuntando en el hueco de esa prueba lo que dice que a ti te beneficia. Y de esa forma valoras la prueba. No la puedes valorar antes de entrar en sala. Bueno, si ha habido una preconstituida, sí. Pero eso te va a pasar con una de las pruebas. Totalmente. Bueno, los consejos que estoy dando son oro al final. Perdón, Enrique. Yo añadiría, igual que José antes ha hecho un spoiler, yo voy a hacer también un pequeño publicidad también, que quiera. Es decir, quien quiera, es decir, no lo digo para esto, digo porque justo antes estamos hablando de eso. Yo en mi perfil hice hace no muchos meses un pequeño post gracioso de abogados en su primer juicio. En plan gracioso de que creo de que son todas las cosas que ha hablado Barba de que no hay que hacer, pero que solemos hacer todos en nuestro primer juicio. Porque es verdad que lo de leer yo lo he visto cantidad de veces. Ojo, abogados que empiezan y abogados que no empiezan. Y la impresión que se da es horrible. Es
Es decir, ya no solo de cara al juez, sino de cara al cliente, que está leyendo, es que parece que no te has preparado ni siquiera el juicio. Y esto no es bueno. Es decir, al final, es verdad también que el actuar en sala te lo da la experiencia. No es lo mismo, creo que todos. Nuestros primeros juicios, no hablo del primero, hablo de nuestros primeros juicios ahora. Obviamente ahora vas con una tranquilidad que antes no tenías. Es decir, antes, yo me acuerdo, mis primeros juicios, la noche anterior, apenas dormía y tenía que ir cargado de café. Estaba en los nervios, empezaba a preparar el juicio a lo mejor 2 semanas antes. Pues todo eso se pasa. Es decir, para la gente que no está viendo, que lo sepa, que todo eso se pasa. Que los primeros juicios los vives a lo mejor como el examen final, como el examen, como la selectividad, como el máster de acceso. Es decir, porque son cosas nuevas, cosas que no hemos vivido y que nos cuesta mucho. Pero que con el paso del tiempo se va adquiriendo más, es como todo, vas adquiriendo más profesionalidad y mucho esto y lo vas haciendo muchísimo mejor. Sí, Los totalmente. nervios siempre van a estar de alguna forma presentes, pero no de la misma forma. O sea, al final esa cosilla en el estómago la vas a tener, pero la vas a gestionar de otra forma y no la vas a sentir de esa forma incómoda, lo vas hasta a disfrutar. Es como esa adrenalina que sales y dices, De hecho, es bueno tener nervios. Yo siempre digo que a un juicio hay que ir 50% nervioso y 50% confiado. Porque si vas solo confiado, solo nervioso, al final la vas a cagar. Es decir, el tener los nervios de, uy, ¿qué va a pasar? ¿Cómo es esto? Pero por otra parte, oye, yo soy un buen abogado, me he preparado bien el caso, lo voy a hacer bien. Porque esa combinación, si combinamos los dos factores, pues al final a lo mejor podemos hacer un buen juicio, porque esto también es un consejo que se puede dar. Muchas veces podemos hacer un muy buen juicio, hacerlo muy bien, y la sentencia totalmente contraria, o al revés, hacer un juicio, salir de la sala, a mí me ha pasado, y a Bárbara seguro también, y a José, joder, lo he hecho, no me ha gustado nada, fatal, y luego cuando ve la sentencia, ¿pero qué ha pasado aquí? ¿Qué ha pasado aquí? O sea, sí. Al final, muchas veces, eso es importante saber, porque eso lo pregunta mucha gente, el resultado de la sentencia no depende tanto de cómo lo hayamos hecho, depende también de los factores. Esto no es un examen, no es un examen que si lo hacemos muy bien, aprobamos y lo hacemos muy mal, suspendemos. Hay otros factores, el juez, la parte contra el caso. Hay casos imposibles de ganar, más en penal que en familia, obviamente, pero hay casos que es que no se pueden ganar. Es por mucho que estemos ahí, yo he hecho un alegato estilo, vamos, Suits o estilo cualquier película, pero que es que no voy a ganarlo. Pero he hecho un buen trabajo. Lo importante es acabar de ahí diciendo, he hecho un buen trabajo y que el cliente lo vea, sobre todo. Absolutamente, sí. Yo la verdad es que creo que los consejos que estáis dando sois oro. Yo voy a contar una pequeña anécdota y pasamos a la penúltima pregunta, que estamos un poquito fuera de tiempo. A mí me conté con un compañero y con una compañera que me ayudaron a practicarlo con la mini. Yo me lo hice todo ahí, tal. Y llegó un momento en el que el día de antes el compañero me lo quitó la instructa y me dijo, me lo vas a contar sin instructa, ¿no? Y al final es como, prepáratelo muy bien, llévalo hasta el final, confía en ti, sobre todo porque muchas veces pensamos que no estamos preparados y yo os transmito que, chicos, si os gusta el derecho y si lo preparáis bien, todo es posible. Bueno, y con esta conclusión sobre mi experiencia del primer juicio, me gustaría preguntaros también, que nos han hecho por aquí una pregunta que yo creo que es interesante, ¿no? Y has dicho ya por ahí algo, Enrique, sobre, oye, ¿qué cosas no hay que hacer en los inicios de la abogacía, ¿no? O sea, es decir, pues hemos dicho un montón de cosas que fomentar, entrevistas, posibilidad, mostrarse, hemos contado muchas cosas muy positivas, ¿no? Pero ahora nos emplazan a que hablemos un poco sobre lo que no, los más not, ¿no? En la Cruz Roja, de tú qué le dirías a un abogado joven que te está preguntando, oye, acabo de ganar el apto, voy a empezar a ejercer en un mes, lo tengo clarísimo. ¿Qué me dirías sobre lo que no deberías nunca hacer como abogado a los inicios? Pues a ver, mira, lo primero que voy a decir, y lo hemos hablado, de hecho en tu directo lo hablé, lo he hablado con compañeros, hay que ser humilde. En toda la vida, pero en la abogacía mucho más. Cuando empezamos a trabajar no tenemos ni idea de nada. Hay que ser humilde, que decir, un abogado no se ha formado, no ha pasado de 0 a 100 enseguida. Porque hay mucha gente que peca, muchos abogados que ya desde el minuto 1 quieren crecer, quieren ya llevar los casos más importantes, quieren ganar 3.000 euros al mes, quieren tener sueldo. No, es que eso no se puede, porque es que si nos saltamos esos pasos, al final acabamos mal. Mira, yo siempre hago un símil de cómo se forma un buen abogado con un buen gazpacho. Y voy a explicar el símil. Es decir, para hacer un gazpacho... Esa es nueva. Para hacerlo bonito. Es decir, para hacer un gazpacho hay 1000 maneras de hacerlo. Para ser un buen abogado hay 1000 maneras de confeccionarlo. Pero ¿cómo se hace un buen gazpacho? Cortando bien los ingredientes, pelándolos, echándolos, pesándolos. Si al final, si cogemos todos los ingredientes, los echamos en la mini pimer, sin calcular cantidades, sin pelar ni nada, y lo pasamos,
pues va así, va a dar un líquido rojo o naranja, pero va a estar malísimo. Pues en la abogacía pasa igual. En la abogacía, si de repente corremos, es decir, nos saltamos pasos, no respetamos a los compañeros, queremos correr, no sé cuántos, al final vamos a ser unos abogados muy malos. No, pero en cambio, sigamos poco a poco, si aprendemos de los compañeros, es decir, cuando empiezas hay que aprender de los compañeros, hay que hacer esto, compañero, poco a poco, nos vamos a equivocar al principio vamos a hacer demandas que son una mierda, pero poco vamos creciendo, pues al final vamos a ser unos buenos abogados. Es que a veces se confunde el confiar en uno mismo con el estar un poco flipado. Eso es el problema. Es que muchas veces hay muchos abogados que quieren... Yo me acuerdo una vez en una entrevista que hicimos a una persona que quería empezar, que no lleva nada de experiencia, que decía, no, yo es que acabo la carrera y me voy a los cuando había juicios de faltas. A los juicios, pues a ver si hay gente, alguien sin abogado que quiere que le lleve el juicio de falta. Digo, pero alma de cántaro, si es que no llevas ni un mes de ejercicio y ya te quieres creer aquí el superabogado. No, hay que ir poco a poco. Hay que ir poco a poco. Que de verdad, que el mundo de la abogacía es muy bonito, que es precioso, pero hay que ir todos los pasos, son como todos los pasos. Por eso digo, el primer consejo que daría eso, de lo que no hay que hacer es, no hay que no ser humilde, hay que ser, la humildad es lo primero. Y sobre todo no querer correr. No que recorrer paso a paso, que al final se consigue todo. Se consigue llegar a donde si te tienes una meta y te quieres llegar ahí, vas a conseguir. Pero vete paso a paso, que no pretendamos ser aquí Harvey Specter o no sé cuántos superabogados aquí ganando millonadas en el minuto 1 porque te vas a estrellar. Si pretendes hacerlo, te vas a estrellar. Yo creo que la humildad, que es un concepto muy importante, es aplicable a la abogacía especialmente, pero también a otras profesiones, y al final es súper importante, porque el humilde siempre está como dispuesto a aprender, ¿no? Y si vas como muy de confiado, al final es como que parece que lo sabes todo y evidentemente al final retomo una cosa que me dijo Candy en la entrevista que le hice hace un mes, que me dijo, oye, te voy a la cara y dice, bueno, soy abogado, ¿no? Y dice que se rió de ella, de su compañero, y dice, bueno, estás empezando ahora y abogado te haces en el día a día, ¿no? Yo creo que la humildad al final es súper importante y creo que incluso te permite aprender más. Desde ahí seguramente vas a aprender más y vas a conseguir estar más seguro de lo que estás haciendo. Ojo, una cosa que no he dicho, una cosa es la humildad y otra cosa también respetar nuestros derechos. Desgraciadamente es una práctica muy común que algunos despachos no tratan especialmente bien a los que están empezando. Es decir, una cosa es que tengamos que ser humildes a aprender de los compañeros, de los superiores y del jefe, y otra cosa es que tengamos que hacer cosas que no. Si somos abogados, somos abogados. A mí, que decir, que eso de vete a por el café, a fotocopias, a no sé cuántos, no. Somos abogados y tenemos que ejercer como abogados. Es decir, llevar casos, empezando desde cero, sí. Lo digo más que nada por eso, porque es que desgraciadamente yo conozco muchos casos de que están empezando abogados. No, ¿qué has hecho hoy? No, pues me han enviado a hacer las fotocopias, o preparar la documental, o hacer el café. Pues, hombre, eso también, pero no, eso no. Tenemos que empezar de cero, pero también haciéndonos valer y respetando nuestros derechos y teniendo muy claro que si hemos conseguido, estando 5 años estudiando, en este caso 4 y esto, ahora tenemos derecho también a poder ejercer esta profesión. Absolutamente. Y tenemos una de las últimas preguntas que tenemos por aquí, que esta te la voy a dirigir a ti, Bárbara, porque además has hecho a veces post hablando del dinero, que es un tema que nadie quiere hablar, y el salario en la abogacía siempre es como un tema como muy, muy importante, ¿no? Al final estamos viendo todos los días en el LinkedIn, en el otro, gente que se queja, salarios muy bajos, inicios complicados. ¿Cómo de importante es el salario? ¿Es alto? ¿Es bajo? ¿Qué se van a encontrar? ¿Qué pueden esperar estos nuevos abogados que empiezan? Y que, bueno, si hablamos de salario, hablamos de un trabajo en un despacho, ¿no? Trabajar por cuenta ajena. Es importante al principio, hay que fijarse en otras cosas. No sé, ¿qué nos puedes contar de este tema del salario? Que además es un tema que yo creo que a todos nos interesa mucho y especialmente a los que acaban de empezar, ¿no? Los que van a empezar ahora. ¿Ahora es cuando me llueven los billetes así? Pues luego. Si no es que no sabéis, que Bárbara está haciendo directo en su yate. Es decir, lo de detrás es un fondo que ha puesto ahí, un croma que ha puesto, pero en realidad se ve el mar, está en su yate. Fíjate, sí. Claro, pero... Sí. A ver, Bárbara, no, cuéntanos, ¿cuánto dinero tienes en la cuenta bancaria? ¿Cuánto dinero tienes? Pregunta de Broncano, ¿cuánto dinero tienes en la cuenta? Me he puesto el fondo a conjunto con Enrique, porque vamos a hacer honor al Welcome to the Jungle, ¿no? Y digo, vamos a ponerle un poco de verde al asunto. Bueno, a ver. Exacto. Yo tragué muchísimo al principio, ¿vale? Y lo digo porque es verdad, o sea, mentiría si dijera otra cosa y probablemente me dejaría en una posición, estaría a lo mejor visto que dijera otra cosa, pero es que es verdad, yo tragué muchísimo. Yo era
Café lo ponía, pero abrir la puerta y atender el teléfono un montón. ¿Qué pasa? Que pues en esa época también hice contactos. Aprendí. En algunos despachos no. En esos despachos en concreto yo estaba hasta que encontraba otra cosa. Cuando encontraba otra cosa me iba y adiós, muy buenas. En otros despachos, porque yo he estado como 3 años haciendo, bueno, desde la carrera hasta que acabé el máster de abogacía, he estado haciendo prácticas, que no eran prácticas muchas, eran pues lo que comentaba ahora Enrique, ¿no? ¿En qué posición o dónde, qué pesa más, ¿no? En este tipo de situaciones, ¿el dinero, la experiencia? A ver, mi consejo, y es un consejo, es si puedes ganar dinero de otra forma y paralelamente obtener experiencia, creo que eso te va a dar más dinero a la larga que querer ganar dinero al inicio. No sé cómo decirlo, limitándote a hacer demandas sin llegar a fundamentar o... No sé si me explico. Es que hay muchos despachos en los que cuando haces prácticas es como si fuera una cadena de montaje, ¿no? Entonces tú te limitas a hacer una cosa muy concreta y solo haces eso. Yo eso creo que tampoco es aprender derecho. Porque al final es a un modelo ponerle los nombres propios del cliente, del contrario y poco más. Porque luego el fundamento sí que lo hacía el abogado. Para mí hacer eso y ganar más dinero vale menos la pena que ganar menos dinero y aprender. De verdad, la parte más interesante, que es la de fundamentar. Lo de rellenar formularios lo puede hacer cualquiera. Esa es mi opinión y es lo que yo valoré y la forma en la que yo empecé. También en base a eso, yo cuando me colegié, yo ya estaba muy... Yo ya era autónoma práctica. O sea, no me refiero a autónoma de Hacienda, me refiero a que era autónoma de que no necesitaba prácticamente supervisión porque ya lo había ido trabajando todo mucho tiempo antes, con lo cual, gracias a esa preparación que yo fui adquiriendo mediante estas prácticas que eran no remuneradas, salvo alguna que me daban 200 euros y era como, ¡ah! Me dan algo, ¿sabes? Porque al final también es verdad, me costaba dinero ir a trabajar porque yo el metro me lo pagaba yo o si había que ir a Granollers me lo pagaba yo. Que no debería ser, pero en este caso a mí me valió la pena pasar por el aro para tener esa experiencia, colegiarme y ejercer desde el minuto cero. O sea, yo además, gracias a esto no sentí una gran diferencia al colegiarme. O sea, la diferencia fue que empecé a entrar en sala sola, pero todo lo otro yo ya lo venía haciendo. Amparada por otros compañeros, ¿eh? Nunca lo hice sola, evidentemente. No cometí ningún delito. Bueno, yo creo que los consejos que hemos tratado hoy, además no nos hemos dado cuenta, yo sabía que iba a pasar esto, llevamos 1 hora y cuarto de directo y yo creo que hemos dicho un montón de cosas que yo creo que son muy interesantes para ese inicio. Una pregunta que nos han hecho por ahí, coletilla final, que la he leído por ahí, es ¿qué sucede? O sea, ¿cuándo te puedes colegiar? ¿Cómo es el tema del seguro, la matriculación? Yo creo que lo tengo más fresco que vosotros, así que si os parece bien le doy Dale. Chicos, en el momento en el que tenéis el papel del acto, o sea, es decir, que cuando ya os metéis en la plataforma ya podéis ver el acto, como que ya sois aptos para el ejercicio de la abogacía, con este documento ya os podéis colegiar. O sea, ya podéis ir al colegio de abogados donde vayáis a ejercer, donde tengáis el despacho, o, si estáis en Madrid, pues el colegio de abogados de Madrid, Barcelona, bueno, ahora se llama de la abogacía siempre ha sido, pero en Madrid ya es oficialmente. Colegio de la Abogacía de Barcelona. Y aquí nos hemos copiado en este caso para hacerlo un poquito más... Qué raro. Bueno, exacto. Pero bueno, ya podéis, chicos. Y ya es pues ir a hacer los trámites, van a pedir cierta información, con este papel ya podéis tirar para adelante. Sobre el seguro de responsabilidad civil yo tenía muchas dudas, porque yo pensaba que era un tema aparte, pero va incluido, corrígeme si me equivoco, Enrique, en la cuota colegial, el seguro de responsabilidad civil. Ahí hay unos márgenes, mirar bien la póliza, porque bueno, al final hay unas carencias y tal. Y en principio yo creo que a los días ya os dan un acceso al correo del colegio, que vais a decidir pues qué tipo de correo vais a tener con vuestro nombre y apellidos y tal. Yo en el mío puse mis apellidos únicamente, por ejemplo. Y nada, ya te dan acceso al correo y te llega ese famoso correo en el que te dicen eres el número que es un número que además te va a acompañar
durante mucho tiempo, ¿no? Y que vas a tener que identificarte con ese número todo el tiempo. Y que yo me acuerdo cuando lo vi que dije, pues está guay mi número. Yo creo que a todos Yo nos también. pasa un poco igual, ¿no? A mí me encanta mi número. La ¿Cuál es el foto, tuyo? otra cosa que hay que tener en cuenta, la foto que das cuando te colegias, bueno, no sé, allí en Barcelona sale la foto en el carnet. Sí, aquí Pensad No, y aquí también. que cada Aquí vez que también. veis el carnet a un funcionario en sala, donde sea, van a ver esa foto. Cuidado, ¿vale? Ojito con eso, ojito Estad con medio eso. satisfechos con la foto porque, madre mía. No os la hagáis de resaca la foto, ir a Claro. hacerla bien, es importante. Así que bueno, yo creo que con esto hemos tenido muchas preguntas, hemos tratado muchos temas. No sé si nos falta algo, nos habéis pasado un montón de preguntas por aquí. Yo quería deciros que muchísimas gracias porque ha sido un directo impresionante. No sé si nos hemos dejado algo en el tintero. ¿Nos queda algo en el tintero, Enrique y Bárbara? Hemos contestado No, todo, no. yo creo, ¿no? Yo Si creo que falta contestar algo, todas que las nos lo pongan en preguntas. comentarios y responderemos. Esto se quedará guardado. ¿Me explicas cómo lo tengo que guardar, José? Pues ahora cuando lo cierras te dice como... Ah, vale, ok. Tipo, metes un título, pues estemos hablado de tal, tal, tal. Y nada, y le das ahí... Vale, vale. No tengo que adelante. hacer algo antes de cerrar, ¿no? No, que no se pierda Vale. este directo. Queda fatal, preguntártelo aquí. No, pero es verdad que a mí me pasaba, cada vez que lo hago pasa un poco de miedo, porque dices, como se apaga ahora o se quita el Instagram, pero no, se guarda. Así que chicos y Si no lo chicas, repetimos, ¿eh? Si Si no lo no lo consigues repetimos. guardar así, lo repetimos encantados sin ningún problema. me había preparado un Fast and Furious, de los que le gustan tanto a Bárbara y a Enrique, pero no nos va a dar tiempo a hacerlo hoy, así que la cara de Bárbara está como diciendo, no, por favor. Un aplauso por este directo maravilloso, me ha encantado. Así que chicos y chicas, pues ya sabéis que lo podéis escuchar en el feed de Bárbara, el directo, que nosotros lo meteremos por ahí también para rularlo. Yo aprovecho para decir que este directo que lo lideraba Bárbara es el cierre de temporada de Greyjuris también, así que nos vemos en septiembre. Y muchísimas gracias, me lo he pasado muy bien, chicos. Gracias a vosotros por dejaros embaucar para hacer Y este gracias a directo. todos los que se han conectado por aquí. Mira, Botón Jurídico, David. Bueno, se ha conectado mucha gente. Chicos, muchísimas gracias por escucharnos y espero que Bárbara y Enrique os hayan contestado a vuestras dudas y que empecéis en esta jungla maravillosa que es la abogacía. Un placer. Un placer compartir esta tarde. Nos vemos pues, en con los vosotros. estrados. Chao, chicos. Un placerazo. Hasta luego. Adiós. Adiós. Y recuerda, si te gusta lo que hacemos, visita nuestra web de Beacons y síguenos en redes sociales para poder decir con nosotros We are making Juris great again.